Acompañemos a Jesús en su camino de entrega por nuestra salvación, pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Semana Santa 2015. Sexta palabra. Todo está cumplido. Dice San Juan en el capítulo 19, versículo 30, que cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra, todo está cumplido, tiene varios sentidos, la podríamos pensar desde varios ángulos. San Agustín, por ejemplo, nos dice que Jesús dijo esta palabra porque él había cumplido todos los anuncios realizados en el Antiguo Testamento. Cito 3 solamente. Por ejemplo, el profeta Isaías dice, he aquí que una doncella, que una joven concebirá y dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es lo que ha ocurrido en Belén con María. En segundo lugar, Isaías dice que el anunciado, el esperado, será alguien lleno del Espíritu, que hablará de Dios, el profeta lleno del Espíritu. Y Jesús en la sinagoga va a leer un texto del profeta Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. Y después dice, cerrando el rollo, va a decir, envolviéndolo, va a decir, esta escritura que acabáis de escuchar se cumple hoy. Y en tercer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén. Uno de los profetas va a decir, he aquí que viene mi rey, montado sobre un polino, montado sobre un burro. Y eso se cumplió con Jesús en la entrada de Jerusalén. Pero digamos que el punto de vista en el que yo quiero insistir en este día y que quiero compartir con ustedes, invitarlos a que pensemos, es a un Jesús en total comunión con el Padre, en total unidad con el Padre, y en esa unidad, en esa comunión, Jesús va a ir descubriendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, el querer del Padre. Y entonces Jesús aparece haciendo no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora bien, a Jesús no le fue fácil cumplir la voluntad siempre. De hecho, la carta a los Hebreos va a decir que Jesús aprendió con sufrimiento a hacer la voluntad de Dios. Y eso pienso que nos hace pensar a todos nosotros, que no siempre hacer la voluntad de Dios es lo más fácil. Y eso es muy fácil. ¿Qué hizo Jesús en síntesis? Yo podría decir que Jesús en síntesis le obedeció al Padre, cumplió la misión que el Padre le había encomendado. ¿Y cuál era? La de hacer presente el reino de Dios, la de anunciar y hacer presente el reino de Dios. ¿Cómo? A través de palabras, hablando con autoridad, y eso lo reconocían claramente, y realizando las obras de Dios, con hechos concretos, curando, sanando, devolviendo la vida. Digamos que de esa manera Jesús mostraba la intimidad de Dios, la intimidad del Padre. Jesús mostró a la humanidad, nos mostró cómo es Dios. Nos mostró el rostro amoroso, el rostro misericordioso del Padre. Pero esa manera de hablar de Dios y esa manera de actuar suscitaron en los jefes de las sinagogas, en los jefes religiosos y en los jefes políticos oposición. Y eso lentamente fue conduciendo a Jesús hacia Jerusalén. Podríamos decir que es el Padre el que lo va llevando, pero los humanos también contribuyeron en esa actividad. Dice Jesús, he aquí
que vamos hacia Jerusalén, donde el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres y tendrá que sufrir mucho y padecer, pero resucitará. Y entonces Jesús va a Jerusalén y ocurre lo que está ocurriendo, que muere en la cruz. Y pareciera que ese morir en la cruz es el triunfo del pecado, el triunfo de los gobernantes, el triunfo de las autoridades religiosas. Pero no, Jesús ahí está obedeciendo al Padre, cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús en ese momento está mostrándonos la profundidad, la grandeza del amor de Dios. Cuánto nos ama Dios. Podríamos decir, cuánto me ama Dios, cuánto Dios te ama. Y ahí Jesús en la cruz está reconciliando, está perdonando a toda la humanidad, está reconciliando a toda la humanidad con el Padre Dios. Y por eso Jesús puede decir, todo está cumplido. He realizado la obra que el Padre me ha encomendado, he obedecido, y esto que estoy realizando forma parte del plan de Dios. Y uno podría pensar que esta experiencia, que esta realidad de Jesús es como un entrar en la oscuridad, entrar en el sinsentido. Y no, en las expresiones de Jesús, uno ve que Jesús pronuncia esa palabra de manera confiada. No es el hundirse. Se podría decir que Jesús nos deja entrever que aquel que lo ha llevado allí, aquel en quien Jesús ha confiado, ahora Jesús se coloca en sus manos, Jesús se deposita de manera confiada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿y esa palabra qué te dice a ti y qué me dice a mí? Jesús ya realizó su misión. Jesús ya realizó su obra. Él. Pero podemos decir que Jesús continúa realizando su obra en ti y en mí. Él continúa actuando, continúa obrando y Él continúa dándonos la capacidad para que nosotros también, como Él, descubramos la voluntad de Dios, el querer de Dios y lo pongamos por obra. Por ejemplo, un padre de familia, un joven que en el ímpetu de su juventud mantiene una relación estrecha con Jesús, habla con Él y va descubriendo lo que Dios le ha dado y lo que Dios le pide, los talentos que Dios le da y los cultiva, los hace progresar como una respuesta al plan de Dios, al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios. Un padre de familia hace la voluntad de Dios cuando es fiel a su hogar, cuando se sacrifica por sus hijos, cuando entrega la vida para el bienestar de su esposa y de sus hijos. Podrá decir cada día, todo está cumplido. Y luego al final de su vida también podrá decir, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Yo hice tu voluntad, fui un buen padre, fui un buen esposo, fiel, entregué la vida por mi hogar y podrá decir, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mismo, por ejemplo, un servidor público, un sacerdote. Un servidor público que tiene la tarea de buscar la promoción de sus ciudadanos, buscar el bien común. Tiene que colocar todo su empeño, todas sus fuerzas y pedirle a Dios la gracia, la capacidad de realizar eso, de buscar verdaderamente no el bien personal, sino el bien de la comunidad, distribuir bien ese dinero como un buen administrador. Y si eso ha realizado, podrá decir al final de su vida, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que el Señor Jesús a todos nosotros en esta Semana Santa nos dé la gracia de descubrir su voluntad,
de decirle, Señor, ayúdame a cumplirla como tú la cumpliste, para que cada día y al final de nuestra vida podamos decir como Jesús, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acompañemos a Jesús en su camino de entrega por nuestra salvación, pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Semana Santa 2015.